Listos. Ya. Amigos de Radio Victoria Bajo Comienzo Televisión, a continuación vamos a conversar con Domingo Alberto Rangel en su acostumbrado segmento de todas las semanas al derecho y al revés. Domingo Alberto, tengo que comenzar por una noticia del momento que está en pleno desarrollo de alguna manera, ¿no? Y es la caída de un avión o el choque de dos aviones Sukhoi. ¿Estará Rusia en capacidad de cubrir la garantía? ¿Podrá Venezuela salvar la inversión que se hizo ahí con esas naves rusas que al fin y al cabo como que no son las primeras que se caen? Bueno, el problema real no es porque son rusas o americanas, sino que la tecnología de cualquier tipo y la filosofía de aeronave implica un mantenimiento en unos casos muy rígido y en otros menos, pero en ningún caso implica que no se mantengan las cosas. Y acuérdate que hace mucho tiempo, desde que Venezuela no tiene prácticamente entrada en divisas, han ido recortando y recortando. Y bueno, eso es lo que pasa. Y lo ves en el metro y lo ves en los carros de la gente también. Claro. Le dejaron el aceite 2 años y entonces se le fundió el motor y no saben qué fue lo que pasó. Pero finalmente hubo muertos, ¿supiste o no? De muertos no sé porque no han dado información y además yo tenía un bloqueo de internet porque aquí hubo un maratón internacional. Toda la información estaba muy lista en donde yo vivo. Okay. Ya se arregló. Bueno, ya se sabrá qué pasó ahí. Bueno, el Es caso algo lamentable, pero eso es lo mismo que pasó con los helicópteros rusos. Sí, sí. Los helicópteros rusos son muy buenos, no son malos, lo que pasa es que no son de la tecnología americana, que son tal vez mejores en algunas condiciones, pero necesitan un mantenimiento excelente. Claro. Pero a los rusos también hay que darle su mantenimiento de vez en cuando. Sí, sí, por supuesto. No, me refiero pues a que un incidente más de los tantos que ocurren en el área militar, pues, y que, o sea, con tantas alianzas y acuerdos estratégicos y no sé cuántos que se han firmado, pues. Lo lamentable es que esos aparatos cuestan y le costaron a la nación. Si hubo muertos de pilotos, también gente que es útil, que se está perdiendo, y todo, en definitiva, casi que entonces parece casi que a la compañía fue como el Alcacer, se divierte. Le inhabilitaron que ella sabía que la tenían inhabilitada y el gobierno también, de sinvergüenza, no la inhabilitó desde hace 10 años o más. Sí. Y bueno, no pasó nada. Pues yo creía que iba a salir un gente a la calle y a las plazas. Bueno, sí salieron, pero salieron a las redes. Sí, sí, Aquí sí. conmigo hasta muerte. Yo te oí listo, yo sí. Pero yo creo que eso es una estocada mortal de las primarias. Sí, esa es la intención, Porque la intención que se evidencia es esa. Ahora, de todos modos, pareciera que todos los precandidatos de las primarias de alguna manera se han hecho solidarios pues con la precandidata Machado, bueno, ¿no? Porque esa es no, la es lógico y es solidaridad. natural, pero aglutina, ¿no? Aglutina voluntades en función de la democracia que se intenta rescatar por lo menos, ¿no? Ahora, basta Está que bien, eso, que se convierta en un músculo electoral importante, no lo sabemos todavía, yo ¿no? creo que es una gran hipocresía de todos los que han salido a decir. Yo hubiera agradecido más a un candidato que diga cagando. Yo le dije que no se metiera, pero fíjate lo que le pasó, pobrecita. A eso de que lamento, eso son hipocresías, José Antonio. Todos están brincando en una pata, porque en definitiva quien le había dado calor y interés en la primaria era ella. Sí, en alguna medida. ¿Sí? Todavía ha movilizado gente, porque fíjate que se fue al estado de Chávez y según se dice, pues la confluencia fue bastante Claro, importante, ¿no? sí fue. Pero ojo, ahí hubiera una elección real del chavismo, pero no el chavismo de los Chávez, con un candidato, sino con un candidato que no fuera de los Chávez, y cuidado de María Corina pierde. Sí.
Pero de el chavismo duro, ¿tú crees que pudiera estar alineado con ella también? no, No, ¿verdad? chavismo duro jamás Porque el ni chavismo como tal, de lo incluirá. los hermanos de Chávez y otros tantos, pues se han pronunciado muchos en contra de Maduro, ¿no? Pero no sé si tienen otro candidato Sí, alternativo. que no tienen ninguno. No tienen. La realidad es que no tienen nadie, porque Chávez se les murió y ¿qué van a hacer? ¿Se van a ir con 10 lados? No, tampoco, ni loco. Sí, ese es el punto, ese es el punto, que el que ha tomado tribuna de manera persistente, intentando sobreponerse a Maduro, ha sido Diosdado y no ha calzado los puntos tampoco, ¿no? No, no, es que ahí no lo puede calzar ninguno, porque en definitiva, Chávez impuso una narrativa del socialismo al margen de si lo logró o no lo logró, fue un desastre. Pero la narrativa quedó. Sí, Los otros no, los otros lo que dicen es que estaban con Chávez y con los ojitos de Chávez y eso, pero ellos no empezaron. claro. Ahí no Ahora, empezaron nunca. sí, ¿cómo sientes tú que pudiera ser la derivación frente a Maduro si es de nuevo el candidato? La derivación de las organizaciones opositoras, que de alguna manera yo no sé si es verdad que muchos están alineados con él o están comprados, o se alacranearon muchos, porque ahora este que introdujo la cuestión y la demanda y movió las piezas es un alacrán más, ¿no? Bueno, pero es que ellos tienen que devolver el favor. Mm, El gobierno les entregó la tarjeta. ok, Eso lo tenía que haber hecho el gobierno, bueno, empezando por el presidente del Poder Electoral, que debió decirle al señor Contralor, que aparentemente no hace nada, mire, esta señorita está inhabilitada o no. ujú, Porque todo exacto, esto es una comedia, José Antonio, esto es una payasada. sí, sí, Ella está inhabilitada de hace años y en cualquier país ellos la habrían inhabilitado. Un diputado americano se encarama en la Duma rusa a representar a Rusia y bueno, es que no regresa. sí. No, la situación es compleja. El problema es que como los eventos democráticos se resuelven es con calle y yo no creo que de todos modos la inhabilitación de un político hoy día pueda ser de por vida. Fíjate que hasta el mismo Petro ha dicho que ningún organismo administrativo puede suspender el derecho de ningún ciudadano pues a elegir y ser elegido, ¿no? ¿Y cuántos años tengo yo diciendo que los hermanitos colombianos no son tales? Sí. Eso es un cuento automático que hasta viene de Bolívar, Ujú, de estar, mira, los intereses de ellos son distintos a los de Venezuela, muy distintos. sí, Eh, por ejemplo, Estados Unidos tiene 7 o 9 bases militares allá, aquí ninguna. sí, Por ejemplo, ellos son parte asistente de la OTAN, no son miembros, sí, pero son parte. sí, Y además tienen un tratado con Israel de ayuda mutua. sí, Eso no existe aquí. claro. Y te digo una cosa, Pero, lo pero, contrario, Luis, el venezolano más importante e influyente que hay, el cual pasó por aquí sin que le convocaran las masas, sí, que es el padre Arturo Soto, Arturo Sosa, prepósito general de los jesuitas de todo el mundo. Y yo estuve en un grupo pequeño que invitaron, pero que se suponía que iban a ir, ¿ah? pero En el cual él es ajeno a la inmiscuencia del clero en la política, ¿no? absolutamente, y ojo, y con una elegancia que te demuestra por qué la iglesia tiene 2000 años y el escualidismo no pasa de 20. Sí, Capoteó a Maqui Arenas y a Román Losinski, sí, que intentaron meterlo en la política y siempre se le fue. Incluso Román quedó como un gato,
porque le preguntó que cuál era su plan que había expuesto ante los jesuitas para que lo eligieran. Imagínate. Y yo sabía la respuesta, porque yo lo sabía, lo intuía. Arturo es amigo nuestro. Sí. Y Arturo enseguida le dijo: ninguno. La compañía de Jesús es parte de la iglesia. Y el plan es uno. Ojo, aquí y es bueno que lo comparta con la gente que nos escucha. Se está buscando un cisma en la iglesia católica. Tiene que estar buscándose. Arturo 3 o 4 veces en su charla dijo que si con un papa había problemas, con 2 iba a haber mucho más. ¿Por qué lo dijo? ¿Verdad, no? Él tiene que tener alguna información que nosotros no tenemos. Sí. Sobre el cisma que quieren, porque yo veo gente muy católica, muy integrista de aquí, de Venezuela, con dinero, diciendo que el problema real de la iglesia es Francisco. Y Sí. no se dan cuenta que yo soy católico, Sí. donde la iglesia todavía tiene fieles en cantidad en América Latina. Sí, sin duda. Que se está llenando de pobres. Y si la iglesia no juega un rol a favor de los pobres, si se mete en la política de unos contra otros, y peor, en la política de los ricos, pues se va a quedar sin fieles como en Europa. Sí. En Europa las iglesias son para que la visiten los turistas. ¿Y qué motivación crees tú que pudo haber en la visita de Díaz-Canel al Papa en estos días? Bueno, pues que Fidel Castro también estuvo por allá, y Raúl. Sí, pero no había, pero era en función de que el Papa iba a visitar Cuba y todo lo demás y otra serie de situaciones que había que corregir ahí, pero en este momento, frente a la iglesia y el gobierno que tiene Cuba hoy día, no se ha visto recientemente ninguna confrontación que ameritara pues ni un llamado a botón ni una conversación extraordinaria, ¿no? Pero es que ahí no había problema. Donde sí hay problema y el Papa callado es en Nicaragua. Ok. Porque los cubanos han dejado de meter presos curas y de Pero por eso te pregunto, por eso te pregunto, ¿será que el Papa le quiere llegar a Nicaragua a la solución del problema a través de Cuba? Brillante tu reflexión, José Antonio, brillante. Okay. Porque quien tiene influencia en Nicaragua son los cubanos. No, exacto. Quien tiene influencia, acuérdate que hace poco visitó a Díaz-Canel, Sí. Díaz-Canel al Vaticano. Sí. Porque quien tiene influencia en Nicaragua puede ser Díaz-Canel. Exacto. No Maduro. Exacto. Nosotros ya no tenemos influencia porque la influencia de Chávez era por su carisma y arrealazo. Las dos cosas ya no existen. Los billetes petroleros. Exacto. Entonces es un país pobre que no se acostumbra a ser pobre. Bueno, yo creo que nadie se acostumbra a eso. Sí. En realidad. Oye, yo te lo digo porque mucha gente se dedicó a ocuparse que si Díaz-Canel viajó en un avión de confianza, estupideces, ¿no? En lugar de ver el fondo de la cuestión, y yo lo vi más por allí. Yo creo que el Papa está tratando de que la situación de Nicaragua se resuelva y se le ponga un parado de una buena vez, y la única persona que pudiera intermediar para ello es Cuba mismo, pues, porque Cuba es la que llevó a Nicaragua. No fue el problema que fuera en un avión de confianza, porque Maduro también ha viajado en sí, no, eso, por eso te digo que la gente se ocupó de ese tema en lugar de ver el fondo de la cuestión. Claro, sí, claro. Sí. Bueno, de repente cuando empecemos a ver el cierto repliegue de Ortega con respecto a ciertas cuestiones con el clero, ya sabremos por dónde andan las cosas, ¿no? ¿Okay? Pero ahí sí hay un enfrentamiento duro, sí, porque en Venezuela, por ejemplo, la jerarquía episcopal está en contra del gobierno, pero no enfrentada realmente. Sí. Fíjate que al encuentro de Arturo Sosa, y es algo que yo comento porque fue el Colegio San Ignacio, por los 100 años del Colegio San Ignacio. Sí. El salón de actos tiene un aforo de 600 personas. Ahí no estábamos ni 100. ¿Y hubo lleno total? No, de 600, 100 apenas. Me imagino. Pero entonces el ignacismo también ha caído, ¿no? En Venezuela.
Aló, ¿me oye? Sí, sí, es que entra una llamada. Ah, ok. Mira, no solo eso, sino que no había un obispo Ya. Ah, ok. a un encuentro de el jefe de los jesuitas del mundo. ¿No estaban ni ni los La, de la Católica estuvieron allí? no, Caramba, qué raro. bueno, no señor, estaba el rector del colegio y es más, Arturo, Aló. cuando mencionaron a que, porque con una elegancia vaticana los volvió leña a los dos periodistas, quedaron como unos enanos. Cuando le dijeron que había mucho apoyo al catolicismo, ¿sabes lo que le recordó? Le dijo, ¿cuántos jesuitas jóvenes ordenados venezolanos hay? Entonces creo que fue Máquila que dijo, bueno, Arturo Peraza, el rector de la Católica. ¿Sabes lo que le contestó Arturo? Ese es un viejo, y yo también. Aquí no puede haber instituciones jesuitas sin curas jesuitas, y no puede haber instituciones jesuitas venezolanas sin jesuitas venezolanos. Es verdad, una gran reflexión. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, de todos modos ese tema está ahí también porque la iglesia se está moviendo de una manera que nosotros no imaginábamos que iba a ocurrir, pero esa Es que el punto de la iglesia es que para que haya justicia tiene que haber primero reconciliación. Sí, es verdad. Y fíjate que la iglesia tampoco ha salido a quebrar lanza por María Corina, No, no, porque el gran problema, es que yo creo que se les hizo la indicación de que no lo hicieran. exactamente, si no lo habrían brincado por solito. Pero la gran reflexión de todo esto que hay por detrás es, primero, María Corina realmente y su familia no son católicos fervientes. Vamos a empezar por ahí. Nunca lo han sido, son seglares y eso está bonito, pues, y republicano. Yo no lo critico. Sí. Pero la iglesia lo sabe. Y en segundo término, si la política de la iglesia es reconciliación en América Latina, esta señora que lo que hace es tirar piedras todos los días porque nunca propuso nada, salvo una política neoliberal que habría empobrecido todavía más el país de lo que... Claro. Ahora, tú sabes que observo yo también con cierta curiosidad que el socialcristianismo, que es donde viene su mamá y todo eso, o sea, tampoco han hecho un pronunciamiento contundente y claro al respecto, ¿no? No, el único que estaba ahí social cristiano era Eduardo Fernández. El único, sí. El único y uno de los que fue secretario general hace mucho tiempo. Es decir, por ejemplo, Pérez Viva y otros más no fueron. Sí. Y sabes una gran reflexión, ¿no sabes? Una gran reflexión de Arturo Sosa, que recorrió todo el país, pues los jesuitas tienen instituciones en Guayana, en Barinas, en Barquisimeto. Al único sitio que no fue a Maracaibo por problemas de electricidad y gasolina. Arturo dijo que en todo el país él no había encontrado ni caras largas ni curiosos, que lo que había encontrado gente joven, trabajando, deseosa de trabajar y diciendo, bueno, esto pasará. Sí. Esa es la frase textual de él. Sí. No, ha de pasar sin duda alguna. Lo que pasa es que aún no se han definido de manera concreta hacia dónde se está orientando la gente. La sociedad civil se ha movido un tanto dispersa detrás de unos y tras de otros, pero ellos no han definido un candidato capaz de vencer al régimen en forma abierta y contundente. Y si fue por la capacidad de movilización, cuando se inscribieron en las primarias, y son muchos, Domingo, es que son muchos, son 14 aspirando. Eso da un mensaje de atomización innecesario y absurdo. Y solamente 3 llevaron alguna gente. Sí. María Corina, el candidato de ahí, y Enrique Capriles. Y los 3 llevaron más o menos la misma cantidad. Cuidado, los adecos llevaron más que María Corina. Sí. Es decir, ninguno llevó siquiera 1000 personas. Sí. En una ciudad que tiene
millones de habitantes, pues, que tienen dos. Sí, bueno, de todos modos, el hecho está planteado y tendrá que haber redefiniciones, independientemente de que unos muevan gente y otros no, pero al final lo que se requiere es que haya un pacto creíble entre todos ellos en función de una sola candidatura, pues, y que se demuestre en la elección primaria como tal. Si ese O efecto que no. salga otro que diga, mire, lo que está haciendo el gobierno es un error para mí. Sí, Yo no lo voy a cometer, yo no voy a dedicarme a perseguirlos a ellos, yo voy a dedicarme a salvar el país y para eso espero que cuando les gane una elección, el gobierno me apoye. exacto. Sí, sí, ese es el tema hoy día. Pero Bueno, ese pero candidato no mira, Domingo, existe. yo no me quiero ir, de todos modos, yo no me quiero ir porque este tema está en curso, pero no me quiero ir sin tocarte el tema universitario. Yo creo que allí, de alguna manera, o sea, se logró apaciguar el oscurantismo que se ha pretendido con respecto a la academia como tal. Y lo importante ahora es que quienes han ganado en esta buena lid, o sea, se enfoquen en la reorientación auténtica, no solamente de la academia como tal, sino, por un lado, en la reformulación de los pensas de estudio, a carreras más cortas, mucho más en tono con lo que son los cambios tecnológicos que están ocurriendo hoy. Y por otro lado, que la universidad pueda de alguna forma buscar maneras de autogestionarse también, no depender del Estado permanentemente. Desde luego que el Estado tiene que tener participación y hacer aportes importantes, pero la universidad puede autogestionarse estableciendo laboratorios, dando servicio a la empresa privada, trabajando con corporaciones nacionales e internacionales en proyectos de investigación. Yo creo que hay mucho que hacer allí, ¿no? Y sobre todo irse al futuro, Exacto, no abandonar el futuro. sí, Porque yo creo que hace mucho tiempo llegó el momento en el cual la universidad, desde el estudiante y obrero hasta los profesores de posgrado, entiendan que si yo atraco a alguien en la plaza de Venezuela, no puedo salir corriendo y me meto a la universidad y la policía no me puede perseguir. sí, Tienes que pedirle permiso al rector. ¿Qué es claro. eso? No, por eso la autonomía, la Eso es autonomía, la autonomía diseñada, la autonomía diseñada con otros enfoques mucho más ambiciosos y de grandeza, pues, ¿no? claro, de Sí, la Edad Media. exacto. Y si yo fui candidato y gané una elección ahí, prometiendo papel cual es en los años 70, yo creo que hoy día un rector puede poner el mínimo de civilización en el entorno. Claro, Que el papel pone en los baños, agua suficiente y que la luz no se les vaya. así es, así es. Tiene que trabajar en esa dirección. Ahora, fíjate una cosa que es esperanzadora. La plancha que ganó, le ganó una plancha donde estaban metidos cantidad de cobradores de coimas y de comisiones de la Cuarta República. Ya. Incluso algunos habían, ya daban por cierto que iban a ser vicerrectores administrativos el uno y el otro. Perdieron todo. Ya. Bueno, eso es lo importante. Y yo creo, yo voy a conversar de todos modos esta semana que viene con Genaro Mosquera, que estaba muy cerca del proceso y me había hecho una evaluación Sí, de los dos que estaban compitiendo de último, que me dijo que, bueno, el que ganó definitivamente iba a ser el mejor y lo fue, ¿no? Pero sí. también tengo entendido que este rector está consciente de que no puede dar una patada a la lámpara y dejar de lado en el diseño administrativo y procedimental de la UCB a los que perdieron. Hay que buscar Ah, aproximaciones, no, hay que buscar un equilibrio allí, ¿no? y tiene que empezar a buscar profesores jóvenes, Exactamente. porque lo que está pasando en la educación media en Venezuela, que hay liceos donde solo dan clases los días, está pasando en la universidad. Lo que pasa es que no lo señalan con la gravedad del caso. Sí. No, está pasando lo que nos pasó en Ajá. la política, que los que la conducían se anquilosaron y no marcharon a la par pues, de los cambios que estaban ocurriendo a nivel mundial. Y por eso el rezago siempre es mal consejero. Yo creo que uno tiene que mantenerse en la Bueno, línea. y Betancourt y Caldera, que fueron los grandes políticos Lo del siglo previeron, lo pasado, previeron, lo previeron, lo previeron. sí,
y tenían sus sustitutos, Sí. pero los sustitutos, bueno, aquí hay un caso y es de un amigo, Héctor Alonso López. Ese era el adeco más popular de toda Venezuela. Sí. Y fíjate, ¿dónde quedó Héctor Alonso? Sin nada. Sí. No fue ni siquiera capaz de enfrentar el chavismo como fenómeno, pero al enfrentarlo era una base ideológica seria. Sí. Sí. No se atrincheraron donde correspondía, más bien, o sea, entraron en disimulo, entraron en miedo, no sé qué pasó, pero no tenían la gallardía suficiente, por lo menos no la pusieron de manifiesto para confrontarse con un régimen tan duro como resultó siendo el de Chávez en la primera de cambio, ¿no? Más bien le tuvieron miedo al cuero, como es. Le tuvieron miedo al cuero. Y no tener el valor de una anécdota que cuento con ustedes, cuando se formó la OPEP, viajaron pararon en París, mi papá y mi mamá, y Betancourt pasó por ahí para hablar con ellos, en un viaje que no era formal, no era una visita de... No era oficial. Sí, exacto. Entonces la Cancillería, de todas maneras, los invitó a un que era el gran restaurante del mundo en esa época. Y ellos fueron. El primer plato, por supuesto, que le traen al presidente y le abren algo de plata, aquí también, y un pescado que se veía espectacular. ¿Y qué hace Betancourt? Mete la nariz, hace gesto con la mano que no, y que se lo lleven. Bueno, pues imaginarás el horror de los franceses y los que estaban ahí. Cuando terminó la cena, le dije al canciller que él quería irse caminando con Domingo, mi papá y mi mamá. Y entonces cuando iban caminando, Betancourt, que iba entre los dos, agarró por el brazo a mi mamá y le dijo: mira, Consuelito, yo sé que tú eres una gran cocinera. Y yo sé que ese pescado estaba exquisito, pero Rómulo Betancourt no va a permitir que los franceses, porque tienen una buena cocina, se burlen de la nuestra, que es muy buena. Está bien. Lo hizo a propósito. Era un tipo que sabía en dónde estaba todo. Claro. Bueno, de todos modos, esas anécdotas son buenas para cerrar un programa porque dejan claro que tuvimos unos líderes que se enfocaban donde... no, esto de aquí hasta piden otro pescado. Exactamente, es la diferencia, ¿no? Bueno, Domingo, de todos modos, yo creo que hemos hecho un paseíto bastante bueno hoy sobre distintos temas y la semana que viene volvemos a estar de nuevo en otro Al Derecho y al Revés a través de Radio Victoria o con eso Televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benemérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial y con Invirne Corporation. Gracias por tu tiempo, Domingo. No, gracias por el tuyo y gracias por compartir con tu escuchas y visionario. Ok, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Suerte. Hasta la próxima.